Los políticos que salen peor parados en las encuestas siempre contestan con la misma coletilla. La única encuesta que importa es la del día de las elecciones y no les falta razón, pero los sondeos sirven y mucho para marcar estrategias en los propios partidos. El último, encargado por Castilla y León Televisión, nos deja varias lecturas. Vuelven las mayorías absolutas y cambian las tendencias. El PP ganaría las elecciones en Castilla y León si hoy se celebraran los comicios y lo haría además con mayoría absoluta. Obtendría 43 escaños. Su socio, sin embargo, se desploma. Ciudadanos no tendría representación en las Cortes. También baja el PSOE, que no conseguiría más de 28 procuradores. Los hombres y las mujeres de Castilla y León no solo entienden, sino que comparten la gestión eficaz que hemos tenido que llevar a cabo. Creo que a alguno se le está poniendo cara del expresidente del gobierno, Albert Rivera, que ganaba siempre y arrasaba en las encuestas y perdía estrepitosamente en las urnas. Buenas tardes, es el resultado de la encuesta de Sigma 2 encargada por Castilla y León Televisión. Todo en el día en el que contamos las horas, los minutos para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en la calle. Eva Elvira. Pues quedan algo menos ya de 3 horas y media para que dejen de ser obligatorias siempre y cuando estemos en la vía pública y además haya distancia de seguridad. Pero es cierto que en Castilla y León parece ser que va a imperar la prudencia a la hora de quitarse un aparato, que se ha convertido ya en muy habitual. Pues el que no quiera ponerse, que no se la ponga, pero yo creo que hay que seguir llevándola. No, de momento voy a seguir usándola. Yo no la voy a dejar, yo me la voy a seguir poniendo. Hasta que por lo menos me ponga la segunda vacuna. Si vas tú solo, pues te la quitas yo creo que sin ningún problema. Rebajar restricciones no significa que debamos relajarnos. Seguimos pendientes del macrobrote generado en un viaje de fin de curso en Baleares. Hay 516 casos, afecta a 7 comunidades autónomas y de momento no lo hace a Castilla y León. La más afectada es Madrid. David Aragonés. Sí, así es. Madrid tiene alrededor del 60% de todos los casos, con más de 300 jóvenes infectados, y las autoridades alertan del mayor brote de toda la pandemia aquí en Madrid, que también deja 2.000 estudiantes en cuarentena. Le siguen con más de 50 casos comunidades como la Valenciana, Galicia o País Vasco. Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha también han sido afectadas. Una cooperante salmantina de Médicos Sin Fronteras ha sido asesinada en Etiopía junto a 2 compañeros. María Hernández tenía 35 años y sus orígenes estaban en la localidad de Sancho Tello. La presa de Castrovido, en Burgos, abre por fin sus puertas y se pone en funcionamiento. Han tenido que pasar 17 años hasta la inauguración oficial. En diciembre finalizaron las obras. La inversión ha sido de 250 millones de euros y el primer paso es el llenado del embalse, que formará una laguna de más de 100 hectáreas. Está diseñado para evitar inundaciones en la comarca. En cuanto al tiempo, continuamos con el calor. Al menos mañana suben las temperaturas, aunque el domingo cambian las cosas. Tendremos lluvias en el norte y se suaviza el mercurio. Estaremos en el rodaje de Au Pair, lo último del realizador de origen burgalés David Pérez Sañudo. Ha elegido Valladolid como escenario. El corto, en el que participa Castilla y León Televisión, se estrenará después del verano. Hoy les ofrecemos la última entrega de la encuesta que hemos encargado a Sigma 2 con una pregunta. ¿Quién ganaría las elecciones autonómicas en Castilla y León? Lo haría el Partido Popular y además con mayoría absoluta. El sondeo confirma ese ascenso continuado del PP, inversamente proporcional al hundimiento de su socio de gobierno, Ciudadanos, que se quedaría sin representación en las Cortes. Tampoco sonríe la encuesta al PSOE, que pasaría de ser el partido más votado a perder procuradores y a quedarse únicamente con 28. Destaca también la subida de Vox, que pasaría de 1 a 7 sillones en el Parlamento. Si hoy Castilla y León tuviera que votar en unas elecciones autonómicas, este, según el sondeo de Sigma 2, sería el resultado.
el PP sería la formación más votada y rozaría el 44% de los sufragios, cerca de 12 puntos más que los que logró en las autonómicas de 2019. El PSOE esta vez sería segundo y perdería apoyo respecto a esos comicios, casi 6 puntos. Vox crecería hasta ser la tercera formación más seguida y Unidas Podemos ganaría votos. Ciudadanos pasaría del 15% de apoyo que tuvo en 2019 al 3,5%. En escaños, todos estos porcentajes se traducen así. El PP sumaría 43, 2 más de los necesarios para la mayoría absoluta. El Partido Socialista perdería 7, mientras que Vox ganaría 6. Unidas Podemos mantendría su representación y Ciudadanos pasaría de 12 a 0. La UPL seguiría con un procurador, pero por Ávila lo perdería. Los encuestados además han puesto nota a los líderes políticos de la comunidad y el único que aprueba es el presidente de la Junta. Detrás de él, pero lejos del 5, Francisco Igea y Luis Tudanca. En el resto de partidos, salvo en Por Ávila, nadie llega al 4. Actualmente el PP gobierna en Castilla y León en coalición con Ciudadanos. También hemos preguntado en este sondeo por ese pacto. Una amplia mayoría, casi el 65% de quienes han respondido, cree que ese acuerdo durará hasta final de legislatura, frente al 19% que piensa lo contrario. Ese Ejecutivo regional, formado por PP y Ciudadanos, se ha tenido que enfrentar recientemente a una moción de censura. Una maniobra del PSOE que no funcionó y que a la mayoría de los castellanos y leoneses, a 6 de cada 10, le pareció mal o muy mal. Frente a ellos, 2 de cada 10 consideran que este movimiento de los socialistas estuvo bien o muy bien. El rechazo a la moción de censura del PSOE es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, a excepción de los de Unidas Podemos. A lo que más nos ha llamado la atención es que entre los propios votantes socialistas son más los que valoran mal o muy mal esta moción que los que la consideran positiva, como pueden ver en este gráfico. Estos resultados demuestran que las personas, los hombres y las mujeres de Castilla y León, no solo entienden, sino que comparten la gestión eficaz que hemos tenido que llevar a cabo durante la pandemia. Sí que me permitiré una licencia, y es que creo que a alguno se le está poniendo cara del expresidente del Gobierno, Albert Rivera, que ganaba siempre y arrasaba en las encuestas y perdía estrepitosamente en las urnas. Perdón, ¿sabe que tiene que llevar mascarilla? ¿Cuál es el motivo de que no lleve la mascarilla puesta? La mascarilla tiene que tapar la nariz, ¿vale? Perdón. Tendría que hacer esa pasarse en un sitio. Sí, ya. ¿Vale? Habla por teléfono, se la tiene que poner la mascarilla, ¿vale? Son las últimas horas en las que la mascarilla sigue siendo obligatoria en exteriores y ya no viviremos escenas como estas que acabamos de ver. Desde las 12 de la noche no lo será tras la entrada en el BOE, pero cabe recordar aquellos escenarios donde todavía habrá que llevarla puesta. Por supuesto, en todo espacio cerrado, pero al aire libre será obligatoria o cuando no se respete 1,5 metros de distancia o en aglomeraciones. También en los medios de transporte, incluidos los andenes o estaciones. Y por último, en los eventos multitudinarios. ¿Cómo acoge la calle estas últimas horas? Eva Elvira. Hay ganas de quitar la mascarilla, se acerca el calor y en algunos momentos puede llegar a ser agobiante, pero lo cierto es que los castellanos y leoneses son conscientes del papel fundamental que ha jugado para controlar esta pandemia. Por eso dicen que van a ser prudentes a la hora de quitársela. Además, aquellos colectivos que ya han recibido la dosis completa de la vacunación, los más mayores, creen que van a seguir usándola tanto en el interior, donde es obligatoria, por supuesto, como al aire libre y aunque se cumpla el 1,5 metros de distancia. A escasas horas de poder hacerlo hay ganas de quitarse la mascarilla y no solo para tomar un helado. Sí, pero con precaución. Por una parte sí, pero bueno, si hay mucha gente conviene mantenerlas. Tengo ganas porque al final es una liberación, es volver otra vez a un poquito más a la normalidad, entre comillas, pero también es verdad que da un poco de miedo. La prudencia impera incluso con el verano encima. De vez en cuando bajársela para coger aire también, sí. Pero olvidarte de ella así del todo, yo creo que no. No creo que me sienta cómoda con todo el mundo sin ella. No me la voy a quitar enseguida, eso está claro. Según vea el momento, las circunstancias, pues así haremos. Porque no es lo mismo la calle así que con este otro aspecto. La calle es estrecha y la tienes que llevar porque se apelotona a la gente. Te la pones por ti y por respeto a los demás, pero si vas solo por valorio, que no hay gente... Si no hay nadie, sí.
Me la voy a quitar. Depende del sitio, la gente. Los reparos tienen sus razones. Tienes miedo de al final lo que va a conllevar no ponértela. No me quiero poner mala. Entonces, pues prefiero aguantar 3 meses más con mascarilla, que todo el mundo esté vacunado. Después de tanto tiempo, pues ya estamos todos bastante acostumbrados. Una costumbre que, curioso, hace tan solo año y medio parecía ciencia ficción. Por cierto, que Israel volverá a establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados. Las había retirado la semana pasada, pero las autoridades se han visto obligadas a dar marcha atrás ante el aumento de casos, que ha llevado al país a registrar cifras máximas desde hace más de 2 meses. Israel ha notificado 227 positivos en las últimas 24 horas. Se flexibilizan las medidas, pero no todos cumplen la más importante, la responsabilidad individual. Un viaje de estudiantes a Mallorca ha sido el origen de un macrobrote de coronavirus que afecta ya a más de 500 personas. Hay 7 comunidades que cuentan con contagios y se sigue con mucha atención la evolución. Madrid, David Aragonés, cuéntanos. Sí, especialmente aquí en Madrid, donde hay 320 casos confirmados y 2.000 estudiantes en cuarentena. La directora general de Salud Pública habla del mayor brote que ha habido en Madrid desde el inicio de la pandemia. Un brote que no solo afecta a Madrid y que se ha extendido por otras 6 comunidades, con mayor incidencia en Galicia, Euskadi y Comunidad Valenciana, que tienen 50 casos cada una. De momento, los jóvenes afectados por el brote tienen síntomas leves y afortunadamente no han tenido que ser hospitalizados. El brote por el viaje de fin de curso a Mallorca sigue expandiéndose. Ya son 7 las comunidades afectadas con más de 500 casos. Solo en Madrid hay más de 300 y centenares de estudiantes en cuarentena. Más de 2.000 los estudiantes que consideramos expuestos y que por tanto están cuarentenados. Jamás Madrid ha tenido un brote tan importante como este. En Galicia hay más de 50 casos y Feijóo pide prudencia. Más que nunca hay que mandar un mensaje a los jóvenes de que se cuiden, porque en las UCIs también hay personas de 24, 25, 28 años, ¿no? En la Comunidad Valenciana, otra de las más afectadas, con cerca de 70 jóvenes infectados, su presidente pide que se replanteen este tipo de viajes. Que no és aconsellable en aquests moments que se facin aquest tipus de viatge, sobretot ja dic, perquè el problema és que aquest segment de la població és el que encara no hem vacunat. En el País Vasco, familiares de hijos afectados por el brote han dado más detalles de lo sucedido en Mallorca. La mascarilla brilla por su ausencia y que sobre todo había una calle, que era pues, la zona de kebabs y así, que ahí pues había coches y como pues entiendo yo que estilo botellones. Que había muchos chavales, claro, y al final se juntan, eso está claro. De momento, la gran mayoría de los jóvenes están asintomáticos o con síntomas leves, sin que ninguno haya sido hospitalizado. También seguimos pendientes del brote que se originó la semana pasada en Salamanca tras una fiesta de estudiantes Erasmus y otro que surgía ayer entre compañeros de la residencia universitaria Colegio de Cuenca. Los datos sanitarios de la pandemia dejan hoy en Salamanca una decena de brotes activos con más de 60 casos vinculados. Y uno de esos brotes activos es el que se declaró precisamente la semana pasada entre estudiantes Erasmus tras una fiesta. Comenzó con 4 positivos y los casos se fueron multiplicando en los últimos 7 días hasta llegar hasta los 25. Un caso que se repetía en las últimas horas con otro brote que se declaraba entre estudiantes de la residencia universitaria Colegio de Cuenca. Por el momento hay 6 casos, pero no se descarta que aumenten en las próximas horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España recibirá la semana que viene 6 millones de dosis de vacunas. La cifra, ha dicho, supone un récord, ya que hasta el momento se recibían entre 1,5 y 1,6 millones de vacunas a la semana. Sánchez asegura que el envío de la próxima semana permitirá alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada a finales de agosto. Una mujer de 35 años de origen salmantino ha sido asesinada en Etiopía. Era cooperante de Médicos Sin Fronteras. Junto a ella también fueron ejecutados otros 2 compañeros. Tiene sus raíces en la localidad de Sanchotello, en la comarca de Béjar, donde viven algunos de sus familiares. Paco Gómez.
Efectivamente, una localidad en la Sierra de Béjar donde esta noticia ha sido recibida como un auténtico mazazo. Ayer se perdía el contacto con el vehículo en el que viajaba María y esos dos cooperantes etíopes y hoy se confirmaba la peor de las suertes para los tres. La familia de María tiene su origen aquí residen sus padres y ella pasaba varios momentos a lo largo del año, incluida la estancia estival. De hecho, hace pocas semanas había estado por última vez con los vecinos de Sancho Tello, que la recuerdan sobre todo como una persona muy comprometida. El ayuntamiento de la localidad ha emitido un bando de repulsa y de condena del asesinato y ha mostrado toda su solidaridad a la familia. También ha declarado 3 días de luto oficial. Las banderas ondearán a media asta y en la nacional se ha incluido el crespón negro. Tenemos que darles otra mala noticia de última hora, un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la A6 a la altura de la localidad leonesa de Folgoso de la Ribera. 2 personas han perdido la vida en el choque entre un turismo y un camión. Vamos con otros asuntos. Someterse a una resonancia magnética provoca sensación de claustrofobia y hay pacientes que lo pasan tan mal que solo pueden hacerse la prueba si están sedados. Con los equipos de diagnóstico de última generación es más fácil. Hay muy pocos en España. Uno de ellos está en Segovia. Espacio reducido y ruido intenso provocan sensación de claustrofobia durante los 25 a 50 minutos que dura una resonancia magnética. Esta máquina tiene un habitáculo más amplio y el paciente puede elegir un entorno, música incluida, que le ayuda a relajarse. De tal forma que el paciente desde que entra selecciona, por decirlo así, un espacio en el que quiere estar, puede ser acuático, puede ser montañas, le va a causar una sensación de relajación. Está muy estudiado por psicólogos. Incluso el fabricante ha llegado a un acuerdo para contar con entornos virtuales de la factoría Disney. Solo hay 3 equipos como este montados en España, es el único en Castilla y León y ayudará a superar el trance a personas que para someterse a la prueba necesitan sedación, entre un 5 y un 7% de los pacientes. Unos 100 pacientes que están pendientes de que les tengamos que hacer una resonancia con este tipo de sedación. Lo que supone una sobrecarga para el servicio de anestesiología y retrasos en las pruebas. Vamos a intentar evitar la sedación por el uso del recurso del anestesista, pero también por el paciente, porque siempre someterte a una anestesia tiene un riesgo. Este es un equipo puntero que además ofrece mayor resolución para el diagnóstico, consume un 50% menos de energía eléctrica y rebaja la carga de helio, un gas costoso por escaso, de 1.500 litros a solo 7 en un circuito cerrado. En Zamora, el presidente de la Junta de Castilla y León ha presentado el Plan de Atención en Red para Mayores, que arrancará en las comarcas de Aliste y Sayago y se extenderá después al resto de la comunidad. El objetivo es facilitar a los mayores vivir en sus casas, pero contar con los servicios que tendrían si estuviesen en una residencia o que vivan en la residencia, pero que se sientan como en su hogar. El presidente también ha anunciado un refuerzo de la atención médica en los centros de salud para este verano. Pero sin olvidar que los consultorios locales son imprescindibles y complementarios en ese trabajo. Vamos a reforzar también las urgencias 24 horas con el helicóptero medicalizado que va a trabajar todas y cada una de las horas del día. El Partido Socialista de Castilla y León ha sido muy crítico de nuevo con el presidente de la Junta. Ana Sánchez ha asegurado que Mañueco ha perdido una gran oportunidad para explicar lo que ocurrió en las residencias de mayores de la comunidad en la primera ola de la pandemia. Pero hay que tener cuajo para irse a visitar una residencia cuando se han interpuesto con toda su alma para tratar de entorpecer la creación de la comisión de investigación de las residencias. Más de 4.000 personas nos dejaron, porque la Junta de Castilla y León, señor Mañueco, dio orden de no derivar a nuestros mayores a los hospitales. Pues yo le invito a que hoy desde Aliste, ni más ni menos, dé explicaciones de por qué. La Junta ha querido mostrar todo su apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la comunidad. Esta mañana ha firmado un convenio de colaboración a través del cual reforzará su estructura e impulsará sus servicios de asistencia jurídica, psicológica y social a los afectados. Además, el Gobierno autonómico seguirá realizando reconocimientos honoríficos, que ya han recibido 296 víctimas. Porque estamos trabajando con pasos muy firmes, de forma muy discreta y con una meta muy clara: mejorar todo lo posible la situación de las víctimas de nuestra comunidad, la segunda comunidad más castigada por ETA, trabajar por deslegitimar
en la lacra que es el terrorismo. Hoy por fin hemos escuchado al presidente del Gobierno en una rueda de prensa con preguntas de los periodistas desde que estalló la crisis de los indultos. El próximo martes se reúne con el presidente de la Generalitat y dentro de los límites constitucionales está abierto a cualquier propuesta. También le han preguntado por las palabras de los presos indultados al salir de prisión. Escuchamos las cosas, escuchamos. Pero la democracia española es tan grande y tan fuerte que, por supuesto, respeta todas las opiniones. Con el presidente de la Generalitat de Cataluña hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar, y hay muchas diferencias que tenemos que resolver. Y yo lo que sí puedo garantizar es que el Gobierno de España siempre va a salvaguardar el cumplimiento de esa legalidad democrática. El ministro del Interior critica que el PP siga repitiendo que Pablo Casado estuvo amenazado por los CDR, argumento que incluso han incluido en las razones para un posible recurso de los indultos a los líderes independentistas. Varios políticos populares han destacado que resultan curiosos estos reproches cuando el propio Marlaska utilizó el envío de un sobre con balas que recibió para hacer campaña en las elecciones madrileñas. Seamos absolutamente serios. Cuando hay una información importante de la seguridad de una persona, aunque esté judicializado, se habla con los jueces, se habla y se pone en conocimiento y en contacto para garantizar la seguridad de las personas. Que simplemente han puesto tu nombre unas personas en Google, es que, por favor, seamos muy serios porque este país tiene una memoria muy trágica, muy triste, sobre lo que ha representado el terrorismo. Con algunos días de adelanto ya están aquí las rebajas de verano, aunque las primeras en lanzar los descuentos han sido las grandes marcas. Serán distintas a las rebajas de enero por el alivio de las restricciones y esto lleva a esperanzar al sector. De momento, donde más movimiento se ha notado es en los centros comerciales. Pues hoy aquí en este centro comercial segoviano se ha notado una mayor afluencia de público que acude a disfrutar de rebajas que fundamentalmente afectan a las grandes franquicias de ropa, calzado y perfumería. El sector espera recuperar datos de campañas anteriores a la pandemia y a eso puede ayudar el incremento de los aforos hasta el 75% que tenemos debido al nivel 1. El resto de comercios, los más pequeñitos y a pie de calle, se irán incorporando durante los próximos días a estos descuentos. Continúa la investigación en torno al centenar de buitres intoxicados en Monterrubio de Armuña, en Salamanca. La principal hipótesis continúa siendo que las ovejas, cuya carne comieron las aves, habían sido envenenadas de forma intencionada. Se trataría de un delito penal, por lo que es la Guardia Civil la que está trabajando para esclarecer el suceso, según ha explicado la Junta de Castilla y León. En las últimas horas, agentes del Seprona han recorrido la zona con perros rastreadores de veneno. La reforma de la política agraria común está por fin a punto de aprobarse. Los 27 examinarán el lunes el principio de acuerdo alcanzado entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento después de 3 años de negociaciones. Castilla y León valora de forma positiva el acuerdo porque dará certidumbre al sector. Precisamente hoy los ganaderos han denunciado que la crisis se agrava con los precios de la luz. De paso piden una ley de la cadena alimentaria que sea útil y eficaz. Si el año pasado la electricidad salió entre 6 y 7 euros por tonelada, el mes de junio, y no es el periodo, la tarifa más alta, ha salido a 9,5. Al final dices, bueno, pues son 3,5 euros, 4, 5 euros por tonelada, pero en 4.000 toneladas estamos hablando de 15 o 20.000 euros en una explotación del tamaño de la mía. Es la reunión que prepara el dispositivo contra incendios en Castilla y León. Con la llegada del verano hay más visitas en el monte y crece el riesgo forestal. El 1 de julio los niveles son altos. Para evitar y apagar los fuegos, la comunidad contará con 4.504 efectivos, 31 medios aéreos y mejoras en vigilancia, organización y tecnología. En los 5 primeros meses del año se redujeron el número de incendios y hectáreas quemadas. Se espera que en los próximos meses continúe la buena tendencia. La estadística dice que si llegamos a junio con elevados contenidos de humedad leñosa, que ahora los hay, y sobre todo con las lluvias de la segunda parte de este mes, y ha habido pocos incendios anteriores, parece que los veranos vienen con una incidencia baja de incendios. Pero es un pronóstico, en principio, absolutamente inseguro, y más en épocas de cambio climático en la que estamos.
La montaña no solo está protegida por los dispositivos antiincendios. Estas imágenes son de Barrios de Luna, en León. El grupo de rescate auxilia a un escalador que sufrió una caída y resultó herido. Fue atendido por personal sanitario y trasladado en helicóptero al Hospital de León. Y así actúa el equipo Roca de la Guardia Civil. Es una intervención en la localidad vallisoletana de Zaratán. Allí han detenido a un hombre de 40 años acusado de robos con fuerza, allanando varias fincas agrícolas y viviendas rurales. Después vendía los objetos sustraídos en Internet. Entre las pruebas incautadas hay una pistola detonadora con munición y un arma de defensa eléctrica. Continuamos muy pendientes de Miami. Ya hay 4 fallecidos tras el derrumbe de un edificio de apartamentos. Siguen desaparecidas más de 150 personas y los heridos se cuentan por decenas. Los equipos de rescate trabajan sin parar para encontrar a los supervivientes. El edificio tenía 136 pisos y más de la mitad colapsaron. La presa de Castrovido por fin ha sido inaugurada de forma oficial. Han tenido que pasar 17 años y un sinfín de problemas. El más grave, el accidente laboral que le costó la vida a 4 trabajadores. La obra finalizó en diciembre. El siguiente paso es el llenado del embalse. Leticia Gutiérrez. La presa de Castrovido regulará las aguas del río Arlanza y evitará las clásicas inundaciones en poblaciones aguas abajo, como por ejemplo Salas de los Infantes, Lerma o Covarrubias. Y a pesar de que esta infraestructura ya se finalizó en diciembre del año pasado y ha servido para contener este invierno el caudal, no ha sido hasta hoy cuando se ha inaugurado oficialmente. Ahora hay que llenar el embalse, se realizará de forma progresiva y ese proceso durará al menos 2 años. Junto a la presa está la cola del embalse que se usará con fines medioambientales. Se pone fin así a 17 años de obras. Hace 10 años le costaron la vida a 4 trabajadores y esta infraestructura ha costado 250 millones de euros. Se ha conseguido regular el río Arlanza, protegiendo las poblaciones ribereñas frente a las inundaciones, manteniendo un caudal ecológico en el río, sosteniendo el ecosistema fluvial, garantizando los usos, embalsando volúmenes destinados a riego y abastecimiento de numerosas poblaciones de la zona, contribuyendo a prevenir los efectos del cambio climático. Esta presa incorpora soluciones tecnológicamente muy avanzadas que van a permitir trasladar al conjunto del sector aprendizaje de cara hacia el futuro. El próximo jueves termina la medida que permitía alargar la caducidad de los abonos Avant hasta los 60 días y que se tomó por la excepcionalidad de la pandemia. Plataformas de usuarios del AVE de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía han firmado un manifiesto para solicitar que esa medida sea permanente. Aseguran que la caducidad normal, entre 8 y 30 días, no se ajusta a las necesidades de los trabajadores que usan el AVE a diario y encarece el precio al obligarles a perder viajes. La ciencia se puede divulgar de forma amena y así se lo han propuesto 6 jóvenes investigadores del CSIC que han estado recorriendo varios pueblos del país para demostrarlo. Hoy han finalizado su ruta en Portillo, en Valladolid, donde han propuesto a los niños el reto de crear un medicamento. Tienen entre 6 y 12 años. Es su primer acercamiento a la ciencia. Estos niños se convertirán en investigadores científicos por un día. Tenemos la idea de que la ciencia es difícil, que se despierten y que vean que la ciencia es divertida, que se pueden hacer muchas cosas y que ellos también pueden llegar a ser científicos como nosotros. El objetivo de la actividad es crear un medicamento. A través de una gincana sabrán cómo se desarrolla su fabricación desde el laboratorio hasta la farmacia. Cada grupo tiene que ver qué enfermedad quiere curar y cómo se va a llamar su medicamento. Y al final hacemos una prueba final en la que compiten todos y ven cuál de esos fármacos se va a probar. Portillo es la meta de esta ruta por los pueblos de España. Lo chulo es ir a pueblos muy pequeñitos de España donde normalmente no tienen contacto ninguno con la ciencia y queremos el año que viene, si podemos, volver a repetirlo. Este joven grupo de científicos entre 24 y 28 años ya han dejado la semilla en los más pequeños. Ya hemos visto que muchos niños a raíz de esto nos han dicho, oye, pues yo quiero estudiar química, yo quiero ser científico. Para que al final el trabajo que hacemos en los laboratorios pues también salga a la sociedad.
Quizás, entre ellos, esté el próximo Fleming o una prometedora Margarita Salas. Vale, vamos a ir a primera en un segundito. Por informaros, lo que vamos a hacer ahora es ir al inicio del camino, dar la vuelta y haremos la toma a la vuelta. Vamos a darle vida, si queréis, que puede pasar esa furgoneta, ¿eh? Estamos haciendo un pequeño repaso de texto con Luis. ¡Vamos a por ello, chicos! Venga, campeones. A por ello. Así han sido las primeras horas del rodaje de Au Pair, el nuevo cortometraje del burgalés David Pérez Sañudo. Durante 4 días, el ganador de 3 Goyas filmará este corto en Valladolid, un trabajo que tendrá toques de thriller. En él participa Castilla y León Televisión. 10:30 de la mañana, todo listo para empezar a rodar. Retoques al protagonista, llega la actriz e indicaciones de última hora del director. Cuando cogéis esa recta, arrancamos con el diálogo. Esta es la primera toma de Au Pair, el nuevo corto del burgalés David Pérez Sañudo, que empieza rodado. Es una historia al final de aislamiento, de soledad y una historia perturbadora a plena luz del día. El trabajo se estrenará en otoño, sigue la línea del ganador de 3 Goyas con Anne. Filmaciones impregnadas de personalidad. Estamos rodando en negativo, que es algo bastante complejo. Tenemos que revelar el material en Italia, porque en España ya no es posible. Como es tu plano, él no te va a pisar. Es la primera vez que Sañudo rueda en Valladolid, lo hace con el apoyo, entre otros, de Castilla y León Televisión y muy concienciado con su papel de punta de lanza del cine de la comunidad. También pelear por los colectivos, ¿no? Y por dar visibilidad también a creadores que necesitan financiación para poder rodar. Un rodaje es cansado, hace calor, como hoy. Hay que repetir las tomas, pero en este se nota la complicidad. ¿Por qué nos ha dicho que es un thriller? ¿El director? Este tío es que lo cuenta todo. Mira que le he dicho que... El próximo largometraje en 2022. De momento, Sañudo tiene 4 días de rodaje castellano en Valladolid. Hace unos minutos les dábamos la noticia. Una cooperante de Médicos Sin Fronteras de origen salmantino fallecía en Etiopía tras ser asesinada junto a 2 compañeros. Sus padres viven en Sanchotello. Volvemos allí, un municipio consternado al que ella acudía regularmente para ver a sus padres. Paco Gómez. En el tablón de anuncios municipal figura ya ese bando emitido por la alcaldesa de la localidad salmantina de Sanchotello, lamentando profundamente el fallecimiento, el asesinato de María Hernández Matas, la joven cooperante de Médicos Sin Fronteras, 35 años, y cuyos orígenes familiares están aquí, en esta localidad. Aquí vive su familia, aquí pasaba ella numerosos momentos a lo largo del año, particularmente durante el verano, pero según nos dicen los vecinos, su última visita había sido hace apenas unas semanas. El dolor entre las personas que la conocían es intenso, por eso se ha respaldado esa declaración de 3 días de luto oficial, banderas a media asta, crespones negros, días por lo tanto de dolor y de condena por ese atentado que ha costado la vida a estos 3 cooperantes de la ONG Médicos Sin Fronteras en Etiopía. Pues así les dejamos hoy con una mala noticia. Recuerden que pueden seguir permanentemente informados en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.